El reloj marcaba las primeras horas del 17 de mayo de 2003 cuando el silencio de la madrugada en Leganés fue roto por la aparición de un incendio en un descampado. Un crimen terrible había ocurrido y su impacto abrió un debate que volvería cada vez que se hablara de la ley del menor. En el caso participaron 4 jóvenes. Francisco Javier A.L., conocido como el Malaguita, era el único mayor de edad. Este crimen no solo devastó a una familia, sino que también puso en primer plano un intenso debate sobre cómo se abordan los delitos cometidos por menores en el país. Lo encontrado aquella madrugada abrió preguntas incómodas sobre la ley del menor y su aplicación. En la madrugada del 17 de mayo de 2003, las calles de Getafe, Madrid, estaban calmadas. Era una noche corriente, hasta que esa madrugada Sandra Palo Bermúdez, de tan solo 22 años, pasaría de ser una joven que acababa de disfrutar de una noche tranquila a convertirse en el nombre unido a uno de los casos criminales más recordados en España en los últimos años. Sandra esperaba el autobús sin sospecha de que su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. En un instante, su camino se cruzó con el de 4 jóvenes, un encuentro que resultaría fatal. Estos 4 individuos habían iniciado su noche con planes ocultos, entre ellos estaba Francisco Javier A.L., conocido como el Malaguita, un mayor de edad cuya existencia ya era familiar para las autoridades debido a su historial criminal. Junto a él, 3 menores, Rafael F.G., más conocido por el alias, el Rafita, Ramón S.J. y Juan Ramón M.M. Estos adolescentes, aparentemente despreocupados por las leyes que deberían haberlos delimitado, estaban a punto de perpetrar un acto de violencia que cimbraría los cimientos de la sociedad española. Según informaciones de RTVE, Sandra fue forzada a subir a un coche en el que la llevaron a un descampado aislado en la carretera de Toledo. Allí, lo que ocurrió trascendió el entendimiento humano en su brutalidad. De las declaraciones judiciales y reportes mediáticos emergió un relato de agresión, atropello y la despiadada decisión de incendiar el coche con Sandra aún en su interior. Esta cruel serie de eventos fue más que un simple crimen. Fue un reclamo para un país entero para examinar sus leyes sobre la responsabilidad penal de los menores. La respuesta judicial no se haría esperar, aunque para muchos resultó insatisfactoria. 2 de los menores, según informó El País, fueron condenados a 8 años de internamiento seguidos de 5 años de libertad vigilada. El tercero, debido a su menor edad, recibió una sentencia reducida. Un manto de polémica cubrió el fallo judicial, ya que Francisco Javier A.L., el único mayor de edad, recibió una sentencia significativamente más severa de 64 años. Este caso, marcado por sus repercusiones legales y mediáticas, no tardó en alimentar las discusiones sobre la idoneidad de la ley de responsabilidad penal del menor. El debate público se avivó cuando detalles perturbadores llenaron los titulares. El caso Sandra Palo se convirtió no solo en una tragedia personal, sino en un símbolo de cambio necesario en el marco legal. Las voces clamando por revisar la ley resonaron con fuerza, exigiendo un sistema que equilibre la justicia con la protección social. El horror de aquella madrugada sigue resonando, recordándonos la importancia de nunca quedar complacientes ante las deficiencias de nuestro sistema de justicia. Hasta hoy, el caso sigue siendo un referente de los diálogos vigentes sobre responsabilidad y reformación penal en España. El caso de Sandra Palo es uno de los más conmocionantes en la historia reciente de España, no solo por su violencia, sino también por lo que dejó al descubierto sobre el sistema legal vigente en ese momento, especialmente en relación a la ley de responsabilidad penal del menor. Todo comenzó en la madrugada del 17 de mayo de 2003, cuando Sandra, de apenas 22 años, esperaba el autobús después de una salida nocturna. Fue entonces cuando se convirtió involuntariamente en el centro de un crimen que sacudiría a la nación. En un acto de extrema crueldad, fue forzada a entrar en un coche por sus agresores y transportada a un descampado en la carretera de Toledo. Allí, Sandra fue agredida de múltiples formas, en un gesto que parecía premeditado para despojarla de toda humanidad. A partir de ahí, la violencia escaló a niveles inimaginables.
RTV y F informaron que, tras las agresiones, la joven fue atropellada y posteriormente su cuerpo fue quemado en un intento de borrar cualquier huella que los incriminara. Este intento, sin embargo, no fue suficiente para proteger a los responsables del alcance de la ley. La investigación policial, que sirvió como un mecanismo de justicia en sí misma, reveló a los 4 implicados en este atroz suceso, 3 de ellos menores de edad, y Francisco Javier A.L., apodado El Malaguita, el único mayor de edad en el grupo. Entre los menores, identificados como Rafael F.G., alias El Rafita, Ramón S.J. y Ramón M.M., la sociedad encontró ejemplos palpables de un sistema que muchos consideraban demasiado permisivo. La respuesta de los tribunales al caso fue veloz, pero suscitó un debate que se extendió más allá de las salas, donde se dictaron las sentencias. El País publicó el 17 de octubre de 2003 que se dictaron condenas significativas bajo el marco de la ley del menor. 2 de los menores recibieron 8 años de internamiento y 5 años de libertad vigilada, mientras que el menor de 14 años fue condenado a 4 años de internamiento y 3 de libertad vigilada. Estas penas, consideradas por muchos como insuficientes, hicieron que la ciudadanía cuestionara la adecuación de un sistema enfocado en la rehabilitación más que en el castigo. El desarrollo del caso no terminó con las sentencias iniciales. La lucha incansable de la madre de Sandra, María del Mar Bermúdez, se convirtió en un símbolo de resistencia y una voz frente a lo que muchas familias percibían como una justicia deficiente. La aparición de María en los medios fue continua, siempre con el objetivo de resaltar no solo el dolor personal sino la necesidad de cambiar un sistema que, argumentaba, favorecía la reinserción por encima de la justicia verdadera. Años después, la historia del caso seguía resonando. En 2011, por ejemplo, cumplido el tiempo de internamiento, Ramón S.J. fue trasladado a un régimen semiabierto, lo que generó otro punto de discusión pública respecto al equilibrio entre la severidad de los crímenes y las medidas rehabilitadoras. La conclusión del proceso judicial, hasta donde llegó a trascender, fue en sí misma un crisol de emociones encontradas. El impacto en el sistema judicial español fue tal que, según RTVE en 2012, se planteó una revisión de las leyes que regían los delitos cometidos por menores, un debate que sigue vigente en cierta medida. El caso de Sandra Palo no solo simboliza una serie de eventos trágicos, también representa un punto de inflexión en la percepción de cómo la sociedad debe equilibrar justicia y rehabilitación. En cada recuerdo de su madre, en cada conversación sobre reformas legales, el legado de Sandra sigue latente, como un recordatorio de que la búsqueda de una justicia completa aún está en camino. El asesinato de Sandra Palo, ocurrido la madrugada del 17 de mayo de 2003, es uno de los casos más debatidos de la justicia penal en España. Sandra, una joven de 22 años, fue víctima de un crimen que conmocionó a la sociedad por su naturaleza brutal. Tal como reportaron medios como RTVE y F, Sandra fue raptada mientras esperaba un autobús, introducida en un coche por los atacantes, y llevada a un descampado de la carretera de Toledo, donde fue sometida a una serie de agresiones indignantes, culminando en atropellamiento y quema. La implicación de menores en este suceso estremecedor reavivó las discusiones sobre la Ley del Menor de 2003, que regula la responsabilidad penal de menores en España. Esta ley, que busca enfatizar la rehabilitación sobre el castigo, fue criticada casi de inmediato tras salir a la luz las condenas de los involucrados. 3 de los 4 acusados eran menores: Rafael F.G., conocido mediáticamente como El Rafita, Ramón S.J. y Ramón M.M. Junto a ellos estaba Francisco Javier A.L., alias El Malaguita, el único mayor de edad en el caso. Como detalló El País el 17 de octubre de 2003, los menores fueron condenados a penas que variaban entre 4 y 8 años de internamiento, seguidos de un periodo de libertad vigilada. En contraste, El Malaguita recibió una condena de 64 años, aunque resulta simbólica cuando se considera el entendimiento del sistema penal español sobre el cumplimiento máximo efectivo. La disparidad entre las condenas de los menores y la percepción de justicia frente a la gravedad del crimen generó una protesta pública. Para muchos,
La sentencia no reflejaba adecuadamente el impacto devastador sobre la familia de Sandra ni la naturaleza del delito cometido. Este sentimiento se materializó en una presión social que exigía reformas legales significativas. En 2006, se introdujeron modificaciones para extender los periodos de internamiento de menores condenados por delitos graves. Pero estos cambios fueron recibidos con escepticismo, vistos como respuestas parches a un problema estructural más profundo. El caso de Sandra Palo no solo avivó la necesidad de un diálogo sobre la efectividad de la ley del menor, sino que fomentó una narrativa en torno a la dicotomía entre el enfoque humanista, destinado a la rehabilitación, y el deseo de sentencias que satisfagan el sentido de justicia retributiva. A medida que el caso avanzaba a través del sistema judicial, la percepción pública de sus responsables también se transformaba. Ramón M.M., cumplido su internamiento, salía en libertad el 20 de mayo de 2012, mientras que Ramón S.J. accedía a un régimen semiabierto tras cumplir 8 años de internamiento. Este tipo de ajustes acordes al marco legal subrayaron un debate sobre la función y moralidad de la ley de responsabilidad penal del menor en estos contextos específicos. Además, el caso se convirtió en un punto de inflexión para evaluar las obligaciones de protección hacia las víctimas y la formación integral de los adolescentes infractores. El Poder Judicial, en un posterior desarrollo en 2012, absolvió a Ramón S.J. y Juan Ramón M.M. de cargos de falso testimonio y desobediencia en otras causas, situando en perspectiva la lucha entre sistemas de justicia de reinserción frente a aquel impulsado por la represalia. De manera innegable, las consecuencias del asesinato de Sandra Palo han dejado una huella profunda sobre la legislación juvenil y han escalado a un plano mediático que permite revisar críticamente las prácticas del sistema, recordándonos la complejidad subyacente de hallar equilibrio entre justicia y rehabilitación. La pregunta de cuándo, cómo y bajo qué condiciones se debe considerar plenamente responsable a un menor a la luz de tal crimen aún resuena, instando a explorar reformas judiciales más humanas y duraderas. El caso de Sandra Palo sigue siendo una referencia frecuente en la conversación sobre la reforma del sistema de justicia para menores en España. Años después de aquel trágico evento, la relevancia del debate sobre los derechos de los menores y la protección del público es todavía visible. La madre de Sandra, María del Mar Bermúdez, se ha convertido en una voz constante en la reclamación de justicia, manteniendo viva la reclamación pública y emocional para preservar la memoria de su hija, mientras motiva el cambio en un sistema judicial que muchos consideran deficiente. Sandra Palo Bermúdez tenía 22 años cuando, la madrugada del 17 de mayo de 2003, fue brutalmente atacada por un grupo de jóvenes. Según lo informado por RTV/F, Sandra fue introducida en un coche mientras esperaba el autobús. Posteriormente, fue llevada a un descampado ubicado en la carretera de Toledo, donde sufrió una serie de agresiones aterradoras, fue atropellada y, finalmente, quemada. La brutalidad del crimen y la juventud de sus perpetradores sacudieron a la sociedad española, desatando un debate nacional sobre la idoneidad del tratamiento penal hacia los delitos cometidos por menores. El caso destacó 3 menores condenados, Rafael F.G., alias El Rafita, y los hermanos Ramón S.J. y Ramón M.M., junto a Francisco Javier A.L., conocido como el Malaguita, el único mayor de edad en el grupo. Este último recibió una condena severa de 64 años, mientras que los menores obtuvieron sentencias significativamente más leves. Según informó El País, 2 de los menores fueron condenados a 8 años de internamiento y 5 de libertad vigilada, mientras que el más joven, de 14 años, recibió 4 años de internamiento y 3 de libertad vigilada. Estas penas generaron controversia, especialmente en torno a la ley de responsabilidad penal del menor. El impacto de estos eventos se extendió más allá del ámbito legal, provocando una profunda reflexión social sobre el tipo de justicia que se administra cuando los perpetradores son adolescentes. Reformas que siguieron al caso fueron consideradas por muchos como meros parches insuficientes frente a problemáticas sistémicas más complejas. No obstante, el caso también resaltó la importancia de enfoques integrales,
que incluyan programas educativos y asistenciales para la rehabilitación social. A medida que España busca crear métodos más efectivos para prevenir la violencia juvenil, el nombre de Sandra Palo persiste en la memoria colectiva, reforzando la urgencia de abordar los aspectos problemáticos del sistema con visión de equidad y seguridad. La movilización ciudadana, liderada por figuras como María del Mar Bermúdez, ha jugado un papel crucial en mantener la relevancia del caso, recordándonos que el cambio es posible y necesario. Con esperanza, se espera que, al asimilar las duras lecciones de casos como este, futuras generaciones se beneficien de un sistema orientado hacia la justicia y la rehabilitación. La historia de Sandra Palo plantea cuestiones esenciales sobre las pautas de una sociedad justa y nos desafía a repensar cómo se tratan a los menores infractores dentro del sistema legal. Si bien las leyes pueden cambiar, el núcleo del problema radica en enfrentar los factores que pueden estar detrás que subyacen estos actos violentos. Este caso nos invita a una pregunta concreta sobre cómo se manejan los problemas del sistema y cómo el sistema puede evolucionar verdaderamente para prevenir tragedias similares. A medida que se continúa discutiendo un sistema más justo, somos empujados a realizar preguntas clave. ¿Cómo podemos asegurar que este tipo de violencia extrema no se repita? Responder a esta pregunta requiere una comprensión holística que trascienda los síntomas superficiales y se concentre en crear un marco legal que priorice tanto la justicia para las víctimas como la rehabilitación para los jóvenes infractores. Al involucrarnos en estas discusiones y compartir conocimientos, abrimos puertas a una sociedad que es capaz de aprender de sus tragedias y transformarse en un espacio de justicia balanceada y restauradora. Te invitamos a sumarte a esta conversación imprescindible, suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo tus puntos de vista. Juntos, a través de un diálogo informado y empático, podemos trabajar hacia un sistema que reconozca las complejidades humanas y busque verdaderamente mejorar la justicia colectiva de nuestra sociedad.